Estamos con el presidente del Comité Provincia de Buenos Aires del Partido Intransigente, Juan Ignacio, iba a decir Lula, pero no, es Ferreira, Juan Ignacio Ferreira. Buenos días, Juan, o buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo anda la cosa? Buenas tardes, y verdaderamente un panorama muy complicado. Juan Ignacio Ferreira. Buenos días, Juan, o buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo anda la cosa? Buenas tardes, y verdaderamente un panorama muy complicado, un panorama bastante debatible desde el punto de vista nuestro, más que nada por la tradición histórica que tiene el PIB en relación a la deuda externa, sus posicionamientos claros, puntuales, oportunos, posicionamientos que aparte se reflejaron luego en unas cuestiones que dejaron de ser consigna, que se encarnaron en la militancia, se transmitieron al resto del campo nacional y popular, y así fuimos identificados como un partido histórico y de causas, ¿no? Por ejemplo, del no pago de la deuda externa, de la necesaria investigación de las partes ilegítimas de la misma, de la necesidad de suspender los pagos y obviamente de avanzar en la reestructuración de una deuda de carácter netamente soberana, buscando también las alianzas internacionales con los países internacionales, con los países hermanos, con los países no alineados o del tercer mundo que en su momento engalanaron, ¿no?, la historia intransigente y el rol de nuestra fuerza con los debates en el Congreso Nacional, especialmente por la formación de la Comisión Bicameral de Investigación de esta deuda. En aquel momento señalamos muy claramente que tenían un alto voltaje delictivo y encarnaban cifras de tragedia. El primer concepto relativo a lo delictivo lo expresó Miguel Montserrat en la Cámara de Diputados allá por 1986, en marzo, en los famosos debates, y el segundo, Marcelo Arabolaza, y fueron replicados por Oscar Allende oportunamente a lo largo de todas esas sesiones que verdaderamente tuvieron un correlato muy importante, que fue la que el pueblo participara directamente, se informara directamente, no sé si vos recordás, televisivamente, sobre estas cuestiones que son importantísimas. Por lo tanto, hoy creo que tenemos que hacer un enfoque de un lado político y del otro lado económico de la deuda externa. Lo judicial se lo dejamos a la justicia, que vamos a reclamar justamente en el día de mañana, el 1F, por una justicia democrática, por una justicia que no tenga nada que ver y que esté alejada, que sea independiente de los poderes fácticos, y que verdaderamente se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es investigar estos hechos que ponen en jaque la tranquilidad, las finanzas y el bienestar de las futuras generaciones de argentinos con una investigación clara de la deuda. Desde el punto de vista político, nosotros marcamos muy claramente, ya en abril, hablando más cerca de estas circunstancias trágicas del día viernes, donde llega un preacuerdo con el FMI, nosotros hablamos en abril ya del año 2021, en un plenario de la mesa directiva junto con los distritos de la provincia de Buenos Aires, en el cual estuvieron representados todos los distritos, que había que proceder inmediatamente a no reconocer esta deuda ilegítima tomada por Macri con el FMI, que teníamos que investigar la parte ilegítima, que por tanto no pagarla, y que estos acuerdos, aparte, ya en este año, uno de los primeros partidos que lo señalamos, fines de septiembre, cuando estaba muy callado el tema, al menos públicamente desde el gobierno, de la deuda externa, que debíamos apelar al concurso del pueblo, que lo debía informar necesariamente a través de audiencias públicas federales, cuál era el monto de esa deuda verdaderamente ilegítima, cómo se había contraído esa deuda por el gobierno de Macri, quiénes eran los beneficiarios de esa deuda, y que nunca más debía haber endeudamiento externo ilegítimo, inclusive que violara las disposiciones no solamente del estatuto del FMI, sino básicamente las disposiciones constitucionales y convencionales y legales de las y los argentinos. Esto verdaderamente marca la necesidad de que el pueblo esté informado, que participe a través de una consulta popular, se exprese con respecto al no pago de estas porciones ilegítimas de la deuda, porciones que son verdaderamente una estafa, que constituyen delito y que por lo tanto, al constituir delito, son deudas de carácter nulo. Esto es lo importante también señalar. Políticamente también
también es muy importante tener en cuenta que cada una de las intervenciones del FMI, de los acuerdos desde el año 83 a la fecha, ni que hablar de los de la dictadura militar y otros anteriores del FMI, tuvieron el mismo carácter. Ninguno inclusive lleva con esas recetas del FMI a una posición que respete los intereses de los argentinos y especialmente que respete la realidad económica y social del 2% de pobreza, con un 10,5% de indigencia. Tenemos a más del 50% de los argentinos en estas circunstancias tan limitativas y tan drásticas desde el punto de vista económico-social, que en modo alguno podemos reconocer esta deuda, y aparte por un acto de estricta justicia política desde el punto de vista de la soberanía nacional y ese poder, esa potestad que es la soberanía, que no la podemos ceder en modo alguno a estas corporaciones que son las que a través de países que conforman el directorio del FMI, manejan las finanzas del mundo. Oscar Allende señaló muy claramente, el FMI tenía como misión esencial dentro del esquema de la dependencia, de la cual no podemos escapar por el momento, aparentemente según el rumbo que está tomando este gobierno, que es contrario al que históricamente hemos sostenido los intransigentes, que es el de la liberación nacional y social, señaló en aquel momento que el FMI venía a controlar luego de esos acuerdos de posguerra las finanzas del mundo y evidentemente a esclavizar desde el punto de vista económico y financiero a los países de todo el hemisferio. Es decir, esta política había que romperla. Un gobierno popular y democrático como el electo en el año 2019, que justamente vino a ser la contracara de ese gobierno de entrega de Macri, de políticas neoliberales que evidentemente trasvasaban los poderes y las potestades del Estado Nacional a estas corporaciones, que vaciaron a la economía argentina con la fuga de capitales y que la misma deuda no fue más que eso, ¿no es cierto? La misma deuda de casi 45.000 millones de dólares fraudulentamente acordada por ese gobierno, de modo alguno podía ser convalidada. Es no solamente un pensamiento, sino prácticamente prima facie, esa fue la voluntad popular, prima facie en la apreciación, la voluntad popular de las y los argentinos que apostaron por un gobierno nacional y popular en el 2019 como contracara de ese aparato neoliberal de entrega permanente y de succión de la riqueza de las y los argentinos por estos organismos internacionales, por las corporaciones, por los bancos, por quienes explotan en el mercado energético de Argentina, que fueron los grandes beneficiarios de los tarifazos. Es decir, esa élite pequeña pero poderosa que dentro de un esquema de desgobierno neoliberal manejaba nuestra economía, el pueblo argentino se pronunció para que ocurriera todo lo contrario después de 2019. Entonces no podemos en modo alguno legitimar esa deuda que ha contraído espuriamente el macrismo con el grupo de poder económico, los grupos de poder económico que representan. Esto desde el punto de vista político me parece que es esencial. Debemos convocar el gobierno y el Congreso de la Nación en función de lo que prevé la ley de sostenibilidad. Necesariamente, a mi juicio, esto lo digo en carácter personal, no es una resolución orgánica del Partido Intransigente, pero sí es mi pensamiento como viejo militante del Partido Intransigente y como actual presidente de la mesa provincial, que tiene que desconocer esa deuda. Y este acuerdo no lo debe de ninguna forma refrendar, e inclusive negando esa sanción, tal como lo pide el Ejecutivo, deberíamos nosotros profundizar desde el Congreso la investigación de estas cuestiones y favorecer desde el Congreso a que haya proyectos de leyes de los distintos bloques o de los distintos diputados y senadores, inclusive si no es de los bloques completos, para ahorrarnos ese millón de firmas que necesitaríamos para que se trate un tema como este. Es una obligación de los representantes del pueblo, especialmente de los del Frente de Todos, pedir el tratamiento de la investigación de esta deuda y no suscribir el acuerdo que se plantea. Porque el acuerdo que se plantea verdaderamente es patear para adelante una deuda que todos sabemos que es totalmente impagable, que dentro de pocos meses vamos a tener el mismo problema con el FMI. Nos van a venir a auditar cada 3 meses. Si nos van a pedir ajustes cada 3 meses, por más que el gobierno diga que no. Está claro que el 2,5% del PBI que se está hablando, eso equivale a un ajuste claro. Y aparte, no son cuestiones
cerradas definitivamente, sino que cada vez que viene el FMI a auditarte cada 3 meses, puede pedir modificaciones en este preacuerdo, dar más deuda, e inclusive esta deuda es asombrosa porque el gobierno ni siquiera ha planteado desde un comienzo el desconocimiento que nosotros decimos y que pedimos efectivamente. Desde este punto de vista es totalmente impagable. Sabemos que el default con estos números y con más la amortización y los intereses que pide el FMI y por más su negación totalmente cerrada a revisar el origen de esa deuda, el origen delictivo de esa deuda, nos pone en una posición de mora permanente, de imposibilidad de pago, y esto sí que afecta seriamente, además de la soberanía, afecta el bienestar de las y los argentinos, porque esto representa un ajuste a las medidas de protección inmediata que le debemos a este casi 50% de pobreza entre pobreza e indigencia, y que el Estado debe abocarse efectivamente a responder primeramente, porque la primera deuda es con el pueblo argentino, y luego se verá cómo se soluciona el otro, en los tiempos que soberanamente el Congreso de la Nación decida y en los cuales participe la opinión fundada del pueblo argentino en audiencias públicas previas, donde se escuche y donde se informe fundamentalmente qué es lo que ha sucedido con este préstamo escandaloso y delictivo que ha tomado Macri, que el pueblo ni siquiera, en una gran mayoría, ni siquiera bien sabe cuál es el origen. Esto no puede pasar en una democracia participativa como la que aspiramos del Partido Intransigente, y por lo tanto allí también tenemos otro argumento más para fundamentar nuestra negativa a este acuerdo, si es que así lo resuelve la mesa directiva nacional. Mientras tanto, hasta tanto eso no se resuelva, nosotros como representantes de las provincias podemos ir abonando este debate, podemos ir buscando las herramientas para que, junto con el resto de los espacios, de los partidos y agrupaciones del espacio nacional y popular, de todos, que evidentemente está mostrando una falencia enorme. Alberto Fernández ni siquiera convocó a los representantes del Frente de Todos durante 2 años para tratar esta cuestión. Y esto nos deja verdaderamente serias dudas a muchos militantes, como el que habla acerca de la viabilidad futura del Frente de Todos como la herramienta del liderazgo. Nosotros entendemos, tal como nos enseñó Allende, que la única unidad valedera es la unidad para la liberación. Si estamos en un frente que no plantea herramientas, mecanismos, políticas y soluciones para la liberación, y que por el contrario estamos en un frente donde se acentúa el programa del contrario, estamos en un frente donde se acentúa el programa de la dependencia, bueno, la solución está aquí a la vuelta de la esquina. No tenemos que estar analizando tanto ni tardando tanto, sino rápidamente constituir con los partidos y agrupaciones coherentes del campo nacional y popular un frente verdaderamente un frente que reflote para siempre la justicia social y que se encamine a ello. Nosotros no somos consignistas. Nosotros desde el Partido Intransigente no creemos en un mundo ideal, como hemos escuchado el viernes rápidamente algunos sectores del PJ que decían que, bueno, los que no suscribimos este acuerdo, los que no consensuamos el acuerdo con el FMI, vivimos en un mundo de sueños, en un mundo ideal. No, por favor, el mundo real es el del 42% de pobreza y el 10,5% de indigencia. Y si a eso le sumamos el ajuste que se viene con este preacuerdo, ese es el mundo real, y es el mundo real de la derrota, el mundo real del dolor, el mundo real de la frustración del sistema democrático y de la democracia en la Argentina, y es el mundo real del fraude a la voluntad popular del año 2019, que se mostró claramente con la derrota electoral de hace escasos meses, en noviembre del 2021. Esa falencia la tenemos que corregir los que somos coherentes con las banderas del campo nacional y popular. Que no nos vengan a decir de ideales, porque sin ideales, sin sueños, no hay ninguna posibilidad de reconstruir un tercer movimiento histórico. Y anterior también. Si no teníamos los sueños de liberación, de San Martín y de Belgrano, de resguardo de la soberanía de Güemes con escasísimos recursos, si no teníamos los sueños de altísimo voltaje de revolución democrática,
democrática de Alem y de Irigoyen, sin relación alguna de fuerza, pero con sueños y con una acción militante que llevó a transformar y a sacar del atrio al pueblo para hacerlo democrático con la reforma electoral de 1912 que unge por primera vez a Irigoyen como primer representante del primer movimiento histórico nacional. Si no teníamos los sueños de Perón, poner la democracia y alcanzar la democracia desde un punto de vista popular, social y revolucionario, si no teníamos los sueños de los 30.000 desaparecidos, si no tenemos los sueños que empezó a reivindicar nuevamente Néstor Kirchner en el 2003, entonces no somos militantes del campo popular, entonces somos derrotistas, entonces